su informe final, donde aquí vamos a considerar las 5C, o sea, que sea creativo, que sea comunicativo, o sea, en comunicativo obviamente en que nosotros entendamos lo que ustedes están expresando, científico, que nosotros derivemos de su representación o de su exposición, ¿cierto? Claramente, ya sea que si lo explicitan, nosotros estemos en condiciones de verificar que efectivamente están bajo esos supuestos teóricos, y no quiere decir que los tienen que explicitar. Por eso les digo, se pueden, nosotros tenemos que leerlo, digamos, como sustrato, o si lo explicitan, nosotros tenemos que estar en condiciones de señalar sí, que es efectivo. Colaborativo vale decir que si son 3, se vea de alguna manera la participación de los 3, si son 2, sea notoria también la participación de los 2, y crítico en el sentido que nosotros estamos, ustedes van a estar ofreciendo, ¿cierto?, una experiencia de aula que de alguna manera, ¿cierto?, se resiste a lo que tradicionalmente se hace en un aula en presencia de varias culturas. Donde hay contacto cultural, ¿cierto? Nosotros ya hemos revisado lo que ocurre normalmente, generalmente se inciviliza, se homogeniza, las otras culturas están presentes, pero no existen, etc. Entonces, todo eso, no sé si le habíamos dado tiempo, Darío, no me acuerdo, no me acuerdo, llegó Samuel, así que ya está los 5 grupos. Habíamos acordado 10 minutos. Ya, ya, perfecto. ¿Les queda claro? Sí. Ya. Entonces partimos con el grupo de Michelle, Margarita y María Paz. Ustedes me avisan, chicas, y yo les cronometro el tiempo. Dale, Miche, cuando quieras. Bueno, voy a intentar prender la cámara, pero si me da un segundo. Una vez que esté encendida la cámara, corre el tiempo. Después ya. Es que quería pasar a mi mamá por detrás, por eso estaba un poco complicada. Bueno, nuestra propuesta, bueno, como vamos nosotras con el informe, lo primero que hemos estado haciendo es, aparte de considerar los textos que nuestros compañeros y compañeras revisaron, y seleccionar aquellos que nosotras queríamos integrar en el marco teórico, que fueron principalmente, primero, a qué definición de interculturalidad íbamos a adscribirnos en el marco teórico, luego algunos elementos importantes sobre la interculturalidad y la comunicación intercultural, sobre todo sobre el diálogo y la ontología del escuchar, que fue un texto que al menos personalmente y a mis compañeras también nos llamó y nos gustó mucho. Luego integrando también otro texto que tiene que ver con la interculturalidad, pero en el contexto mapuche, atendiendo a la realidad local imperante de alguna manera. Y finalmente, revisar exhaustivamente de alguna manera lo que dicen los programas y las bases curriculares, que es lo que nos indica la pauta también. Entonces, nosotras decidimos trabajar con el nivel de octavo, que es donde una de nosotras está trabajando efectivamente en la práctica, en un colegio de Curarrehue, que en su misión y visión se declaran un colegio que además declaran su misión, pero también reconocen estar insertos en un contexto intercultural. Entonces nosotras estuvimos
lo que no sabíamos o lo que no habíamos hecho previamente sin el apoyo de los fichajes, en ese sentido, contenido que no conocíamos, era la revisión que podíamos hacer con esta nueva mirada, integrando los contenidos y los conceptos que pasamos en esta semana, pero mirando bajo ese lente los programas. Entonces nosotros revisamos el programa de octavo y nos encontramos con distintas cosas en el sentido de que declarativamente al menos el programa de octavo y también los programas actualizados, sobre todo de tercero y cuarto medio, incluyen mucho actitudinalmente la valoración eh, de la diversidad, de la atención a la diversidad, de las culturas en distintas épocas y de las culturas en el mundo. El rol del profesor o profesora que tiene que tomar en cuenta esta diversidad considerando distintos factores culturales, sociales, religiosos, de género, de estilos de aprendizaje, de niveles de conocimiento. Declarativamente la atención a la diversidad le dan más énfasis a los estilos de aprendizaje más que a la diversidad de culturas de alguna manera. Y también le dan mucho énfasis a la respecto de la posición desde la disciplina, desde la asignatura, como el papel fundamental que tiene el lenguaje en la construcción y transmisión de cultura, en cómo es importante en el proceso educativo transversalmente, y también mucho énfasis al patrimonio cultural y a las actitudes principalmente que tiene que tener como el perfil de un estudiante egresado, por ejemplo, de ese nivel, y también en el enfoque actual de la asignatura que teóricamente se lo declaran y lo fundamentan desde un enfoque cultural y comunicativo. Entonces ha sido un poco una sorpresa porque declarativamente nos encontramos con cosas distintas que hemos visto en aula, ya sea como estudiantes escolares, que la mayoría de nosotras nos fue hace más de al menos 5 años, y también con las prácticas que presenciamos en muchas prácticas tradicionalistas de alguna manera, ya sea tanto como por profesores que llevan más años ejerciendo la profesión como estudiantes o profesores y profesoras más jóvenes, incluso nosotras mismas. Y ahora, como una de nuestras compañeras no puede asistir sincrónicamente a esta instancia, ella grabó y nos mandó un video. Entonces, Margarita lo va a Sí, espérame. proyectar. ¿Se ve ahí? Se está cargando. Ya. Me avisan, porfa, es que yo no los veo. Sí se ve. Tenéis que ponerle Ya. play. Bueno, yo les voy a hablar sobre la aplicación pedagógica. Para este escogimos el octavo año básico, la unidad 4, naturaleza, en donde el propósito de esta unidad es que a partir de la lectura de diversos textos literarios, los alumnos puedan tener distintas visiones de la naturaleza. Las actitudes es que ellos se interesen por comprender la experiencia e ideas de los demás, utilizando la lectura y el diálogo para el enriquecimiento personal. También que valoren la diversidad de perspectivas, creencias, culturas presentes en su entorno, en el mundo, y como manifestación de la libertad, la creatividad y la dignidad humana. Los objetivos de aprendizaje son que ellos puedan formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos que sea coherente con su análisis, también considerando su experiencia personal, un dilema presentado en el texto y su postura personal acerca de este mismo, la relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se ambienta y en el que fue creada. Los indicadores son que ellos puedan relacionar el texto con sus propias experiencias y que le den un sentido a un fragmento o al total de la obra.
que puedan plantear su postura frente al dilema que se presenta en el texto y que también puedan fundamentarlos con ejemplos de él mismo. Que expliquen cómo está presente el contexto histórico en el texto y también cómo algunos elementos del contexto histórico influyen en la obra leída. También que puedan explicar algún aspecto de la obra, considerando el momento histórico en el que se ambienta o fue creada. Ya. Entonces, como bien mencionaba mi compañera ahí, ya pasamos a la parte del proyecto como ya a la aplicación pedagógica. Entonces, teniendo en cuenta lo que ella nos decía, es que se planificaron 2 clases basándonos en el eclipse que se viene ahora en diciembre, porque como bien mencionaba Michelle, en el colegio en el que estamos haciendo práctica, encontramos un alto índice de cultura mapuche. Entonces, se quiere trabajar el tema del eclipse. Además, como están en todo un territorio turístico, quieren que los chicos enfoquen en esto. Ahora, para la clase 1, nosotras colocamos como objetivo de clase analizar las diferentes perspectivas del eclipse según las culturas. Esto dentro de una clase de 2 horas pedagógicas y donde a los estudiantes se les va a presentar el poema Eclipse, que es de la autora Rayen Cuyé, y se les enseñará la canción Eclipse Total de Amor, esta canción antigua, y todo con el objetivo de que ellos puedan formular diversas opiniones o perspectivas según las diferentes visiones acerca del fenómeno natural, según la cultura. Porque como bien hablábamos con las chicas, yo les decía que para mí un eclipse era simplemente un fenómeno natural y era un eclipse y ya. Pero obviamente desde la cultura mapuche tiene toda otra mirada, o así, muy diferente. Entonces, a raíz de esto queremos que los y las estudiantes compartan sus perspectivas según su cultura y podamos abrir este diálogo rico, haciendo que las 2 culturas puedan estar presentes y que no solamente se conozca como, por ejemplo, el lado occidental de un eclipse. Y para la clase 2, el objetivo es analizar los textos Eclipse del autor Augusto Monterroso y El Eclipse de Graciela Falvo, para que ellos puedan formular un comentario de opinión acerca de ambos textos, porque cada texto tiene un enfoque diferente, según el eclipse, también se puede asociar a la cultura, y luego, o sea, nuevamente poder formular este diálogo entre los y las estudiantes para que analicemos como las diferentes perspectivas que hay de cada cultura con respecto al fenómeno natural y así también que puedan surgir otro tipo de conversaciones quizás dentro del aula, incluyéndolos a todos y a todas. Eso sería nuestro avance. Obviamente ahora a raíz de los comentarios vamos a seguir. Gracias, chicas. No sé cómo tuvieron en el tiempo. Bien, yo creo que hay varios aspectos que ya se notan bien. Hay actos, por lo menos está lo crítico, lo colaborativo. Creo que en el diseño de la actividad, como buenas profesoras, tienen que pensar en alguna opción B, como le llamo yo. Ahí octavo básico, tienen aproximadamente 14 años, es posible que naturalmente nadie haya presenciado un eclipse. ¿Ah? Cuando se enfrenten a lo de la eclipse natural, hay eclipses de sol, eclipses de luna, y también aprovechar el tema del entorno cultural, que muchos niños a lo mejor pueden ser mapuches, pero nunca han oído lo que la cultura o la cultura de origen o la lengua materna, cómo la llama la lengua materna, ese fenómeno, ¿cierto? A lo mejor tienen que incluir también un trabajo de indagación, que también, ¿cierto?, favorece
para transversalmente la autonomía de los estudiantes, de manera que busquen, que le pregunten a los vecinos, a los parientes, también los occidentales, porque como son jóvenes, puede que no tengan experiencia, entonces también manejen eso dentro del plan didáctico, porque contribuye a la formación del niño y además lo empodera al buscar el mismo conocimiento. O sea, me refiero a que tienen que, sé que no lo han contemplado, incorporen elementos de como eso. No sé, hay que hacer una contextualización antes de, pero eran como las ideas centrales. Claro, es que si contextualizan mucho van a encauzar la actividad. No sé si me entienden. Sí, sí. De hecho, dentro de los mismos objetivos del programa hay uno que es precisamente lo que usted está diciendo, que trata de, como ahora no son solo los 3 ejes de lectura, escritura y comunicación oral, sino que también está el eje de investigación en la disciplina, y lo toman desde séptimo, está precisamente el de investigar culturas y contextos, autónomamente, guiados pero autónomamente. Claro, entonces, por ejemplo, ustedes pueden fijar, como esto es hipotético, ¿cierto? Supongamos que viene un fin de semana largo y ustedes le dejan una tarea previa al inicio de la unidad, no sé, una cosa. ¿Se fijan? Entonces, ustedes contemplan ahí que el estudiante se va a la casa, va a estar unos días, o va a salir de la ciudad, a lo mejor se puede encontrar con otras personas, ¿cierto? Y desde su propio experiencia investigativa trae la respuesta. Y ahí ustedes ya pueden construir y hacerle, agruparlas, ¿cierto? Como que estas son respuestas orientales, occidentales, que tú, no sé, se me ocurre, puede que justo haya, no sé, hace mucho tiempo y con esto de la pandemia menos, pero pueden haber gitanos, no sé, otro tipo también de, ahora con los puede que no estén en la escuela, pero a lo mejor hay comunidades haitianas cerca, no sé, puede ampliarse a algo, a un crisol cultural más amplio. Ya, me parece bien, o sea, están con contenido, están viendo literatura, están viendo, no sé, sus compañeros si tienen algún aporte, esa es la idea. ¿Alguien quiera complementar a su compañera? ¿Alguna observación? Me parece muy bien, además, que partan por precisar desde dónde están viendo ustedes la interculturalidad, vale decir, esa búsqueda teórica relevante que la hayan considerado. ¿Algún otro comentario? Por mi parte, nada. ¿Los compañeros, compañeras? ¿No del grupo, del curso? Alguien dijo algo, pero no sé si tenía que ver con la clase. No, profe, es que yo estoy con el micrófono activado. Yo les quería hacer unos comentarios a las Bueno. chicas, aprovechando de que no hay nadie que quiera comentar. A mí me pareció bastante buena la presentación. De hecho, las tres en cierto sentido demostraron ser bastante comunicativas, bastante críticas y colaborativas. Quizás como un consejo, ya que van a trabajar el tema del eclipse, como recomendación, ya que veo el tema en física, sería importante que consideren bastante bien las concepciones previas de los estudiantes, sobre todo en el contexto en el que van a trabajar, porque, como mencionaron ustedes, acá no hay una visión tan occidental en la cultura mapuche, y el eclipse tiene una visión mucho más compleja de lo que uno está acostumbrado a verlo. Como decía Margarita, para algunas personas el eclipse es como un evento que sucede en un momento específico y es súper corto. De hecho, este que va a haber en diciembre dura 1 minuto y medio, creo, o 2 minutos a lo mucho. Pero representa grandes cosas que podrían ahí trabajar. Y lo que yo más les recalco es eso: tengan cuidado con los conocimientos previos, porque a veces uno tiende a no considerar las concepciones previas de los estudiantes y quiere implementar nuevos conceptos, sobre todo ustedes que lo van a hacer con un poema, y sería bueno tener primero una idea de qué saben ellos del eclipse, como para poder generar un objetivo. Claro, es que acuérdate que están en literatura y que van a haber varias acepciones de eclipse, o sea, eclipse de amor,
obviamente es una analogía a lo que sucede en un eclipse. Entonces también van a estar viendo lenguaje literario. Entonces tenemos los dos elementos ahí, y además hay que considerar también que sí o sí, recuerden ustedes que a lo menos aquí se le está dando al eclipse una connotación económica. O sea, también va a surgir, ¿cierto?, el hecho de que sí, yo sé que el tío de Pucón tenía planificado hacer una cita guiada, vender, no sé, cucurucho, o sea, toda una actividad económica también que se crea en torno a estos fenómenos y que también son parte del contexto, que probablemente hace 2000 años atrás no existía para nada, o sea, se veía como algo sobrenatural, ¿cierto? Y muchas veces escatológico o de cambio de era, etcétera, pero ahora estamos inmersos en una cultura consumista, ¿cierto?, donde a todo, ¿cierto?, la muerte y la vida se le da esta cuestión tan pragmática, ¿cierto? Hoy día podría ser entendible en el sentido de que hay tanto problema en la economía, pero la verdad es que tiene que ver con una política económica y eso también va a estar presente, digamos. O sea, yo creo que sin lugar a duda Parra hubiese hecho unos versos en función de eso. O sea, que venga el eclipse, que vengan las humitas, las empanadas, etcétera, etcétera. También consideren eso porque es parte de la cotidianidad y que saldría en el aula. O sea, también veamos esos elementos, cómo lo incorporamos en el acuérdense que es un prediseño, nosotros contemplamos eso, pero como profesores tenemos que saber cómo eso transformarlo en, ¿cierto?, en conocimiento. O sea, ustedes van a poder ver el lenguaje figurado, van a poder ver lo que es la analogía, van a poder ver lo que es incluso pueden hacer cierto trabajos de escritura informativa, trabajos de muchas formas escriturales. Una pueden hacer que los chiquillos hagan ¿cómo se llama esto? Unas cartas al director o una editorial. Con el lenguaje periodístico, pueden trabajar, en fin, o sea, la asignatura le da para que también profundicen en muchos otros contenidos a partir de esta experiencia, desde la experiencia individual, en este caso, ¿cierto? Lo que ustedes tienen que tener bien claro a la hora de sus conclusiones, ¿cierto? ¿Cuál es el quiebre que ustedes hicieron al realizar o al proponer esta actividad, ¿cierto? ¿Dónde está la diferencia con lo que usualmente se hace? ¿Por qué ustedes están tan seguras que aquí sí que las culturas van a convivir o van a existir como tales? ¿Ya? A diferencia de una clase donde todo es información y donde se da por decantado, ¿cierto? Que todos entienden lo mismo, que todos van a saber, tienen que responder lo mismo, o que la respuesta es una sola, ¿se fijan? Ustedes tienen que tener eso claro. En las conclusiones, ¿cuál es el quiebre? Ustedes hicieron el análisis ya tienen una conclusión, ¿cierto? Que una cosa es lo que está prescrito, vale decir, lo que el programa dice, que a lo mejor está bien dicho, y otra cosa es lo que se ve en la experiencia real. Eso a partir del análisis que ustedes hicieron solamente de los planes y programas y de las propuestas para octavo básico. Pero también tienen ahora cómo lo van a hacer ustedes y eso, ¿cierto?, va a venir a cambiar los resultados. Para todos los grupos lo mismo, o sea, muy bonita la experiencia, muy bien hecha, pero ustedes tienen que tener claridad y ahí está lo científico también. O sea, ustedes hicieron una lectura crítica, una muy buena lectura, un buen análisis, pero aquí están las evidencias. Estos son los cambios que proponemos a la luz de lo que hemos aprendido. Bien. Muy bien, chicas. Pasemos a Ignacio y a Juan Manuel.
Gracias, profesora. Listo. Gracias, Darío. Si tienen alguna duda, consulten. O al final de Bueno, lo que terminen sus compañeros, también podemos, o mañana también todavía tenemos tiempo para, si surgen dudas, de que mañana. bueno. Ya. Ya, Ignacio, Juan Manuel. Hola, buenos días. Voy a proyectar. Muy bien. ¿Se ve? Sí. Sí, sí se ve. Sí se ve. Bueno. Buenos días a todos y a todas. A continuación le vamos a presentar nuestro proyecto de aula. El nombre del proyecto se llama Catastro Fotográfico de Objetos Simbólicos y Recopilación de Narraciones. Esto está inspirado en un proyecto de la UNESCO y nosotros lo vamos a contextualizar a un tercer año medio. Y nos vamos a basar en la unidad 4, que es evaluar y producir géneros discursivos, especialmente con el texto argumentativo. El objetivo de aprendizajes, escogimos el 3, que es analizar críticamente textos de diversos géneros discursivos, no literarios, orales, escritos y audiovisuales. Ahora, para realizar este proyecto de aula, nosotros vamos a utilizar 5 textos. El primero es sobre el aprendizaje basado en proyectos del Mineduc, el cual rompe con la enseñanza tradicional y le otorga al estudiante un papel protagónico en su proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que él tiene que investigar sobre una cierta problemática. Y el profesor también participa orientando el trabajo. También vamos a usar el texto de Asunción Lande, que es Comunicación Intercultural. De la UNESCO vamos a tomar el concepto para definir qué es identidad. De Walsh vamos a hablar de interculturalidad, colonialidad y educación, y de Aníbal Quijano nos vamos a basar para hablar del concepto de raza y de cómo permea nuestra sociedad. Ahora nuestro compañero Ignacio va a explicar el proyecto a grandes rasgos. ¿Se escucha? Sí. Ya. Bueno, en cuanto a la descripción general del proyecto, este proyecto nosotros lo destinamos que consta de 2 instancias. La primera consiste en un catastro fotográfico. Sabemos que hay que sacar mucho provecho a la tecnología, ya que por lo general todos cuentan con un celular y todo eso. Si es que no, igual se va a sufrir este proyecto modificaciones, pero como digo, es un catastro fotográfico, más que nada que logre como plasmar, o donde los chicos identifiquen situaciones racistas que más que nada están en la cotidianidad del diario vivir de ellos. Luego de esto, que sería la segunda instancia, tiene que ver con la creación de una antología basada en escritos o en relatos orales que traten de responder a la siguiente pregunta: ¿de quiénes somos? Esto con el fin de poder entender la identidad desde diferentes puntos de vista. El proyecto tendría unas 4 etapas. La primera sería la investigación sobre qué es racismo e identidad. La segunda tendría que ver con recopilar material sobre situaciones racistas en la vida diaria. La tercera sería con la creación en conjunto de esta antología. Y la cuarta etapa sería compartir esta antología a la comunidad escolar mediante una presentación, puede ser en un espacio de la escuela y en un horario como por ejemplo el recreo. Hay que tener en cuenta también que hay mucho trabajo autónomo y también mucho trabajo extra aula. Entonces, donde ellos, porque por el tema de tiempo, en 4 clases no se podría cumplir con el proyecto. Entonces, por eso hay harto trabajo extra aula donde ellos van a tener que moverse por su comunidad o por diferentes espacios donde ellos estimen, para poder hacer una recopilación tanto del catastro fotográfico como de los relatos, ya sean orales, o también los relatos que ellos busquen, encuentren, que sean pertinentes para dar respuesta a esta pregunta, para así poder cumplir con la realización de esta antología. Bueno, como problema central, nosotros tenemos que
bueno, entendemos que el colegio o liceo es reflejo de la sociedad, entonces por ende se entiende que, bueno, estas instituciones como los colegios, los liceos, la universidad son reflejos de la sociedad, entonces se entiende que las cosas que pasen dentro de los establecimientos se van a repetir tanto afuera como se repiten afuera adentro, hay como una conexión entre ellos. Entonces, por ende, se entiende que hay innumerables situaciones de racismo y desvalorización a ciertas culturas y también a ciertos pensamientos o maneras de ver la vida. El propósito del proyecto es que tanto profesores como estudiantes sean capaces de identificar instancias de racismo que nosotros ejercemos en nuestra cotidianidad y al exponerlas y reflexionar sobre ellas, cambiar nuestras conductas y tratar de valorar al otro también. El producto final de este proyecto sería, bueno, la producción fotográfica que demuestre estas situaciones de racismo y la antología donde se integran los textos escritos orales argumentativos que van a realizar los estudiantes. Esto, lo de evaluación, puede ser opcional, pero sería formativa y el profesor iría realizando una retroalimentación a los grupos de los estudiantes a medida que van desarrollando el trabajo. Y finalmente, como mencionamos, la difusión final, que sería exponer esta antología a la comunidad escolar. Eso a grandes rasgos sería el proyecto. Gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias, chiquillo. Bueno, como proyecto está muy bien, digamos, qué bueno que se basaron en el formato, digamos, que estaba sugerido. Recuerden lo mismo que les dije a sus compañeras en el grupo anterior, que ustedes tienen que dejar en claro cuál va a ser la diferencia, cuál es el quiebre con lo tradicional. Me da la impresión que falta en ese texto argumentativo que ustedes dicen, porque no queda claro para qué van a tomar la fotografía y detectar esto del racismo. Yo creo que ahí les falta a lo mejor completar el propósito, en el sentido de que o nos descubramos nosotros mismos en esa actitud, ¿cierto? Y que veamos cómo se resuelve eso en el aula. O sea, ¿bastará con detectarlo solamente, aunque digamos, ah, sí, yo soy racista y tú eres racista? ¿O hay ahí un propósito más de buscar esta interculturalidad más crítica y más? Recuerden que ahí están trabajando con Lande, que reproduce un modelo funcional de la comunicación intercultural, y por otro lado están con el modelo crítico. Tienen las dos posturas, vale decir, ustedes tendrían que entrar a hacer dialogar estas dos posturas, ¿cierto? Una, que la interculturalidad nos dice que es una colonización prácticamente permanente, y que nosotros, al haber sido colonizados, ¿cierto?, sin quererlo, seguimos colonizando. Y la nobleza Asunción Lande, que recoge a lo de Miquel Rodrigo en relación de buscar la horizontalidad, ¿cierto? Y de que más o menos la comunicación siempre está en condiciones de producirse de buena forma si todos tenemos una actitud para eso, ¿cierto? Que desarrollemos esa actitud. Entonces ahí ustedes tienen que dejar muy claro en la discusión teórica cuál es la que ustedes quieren desarrollar efectivamente en el aula. Me da la impresión de que como que ahí habría que fortalecerlo un poquito. Y lo otro que me preocupa es que si yo voy a fotografiar solamente situaciones, puede que no logre demostrar claramente, no sé en qué están pensando, porque yo como lo vimos en un ejemplo, lo puedo observar en un titular, ¿cierto? Cuando dice, no sé, en Macul los haitianos están todos infectados, ¿cierto? A diferencia de cuando digo ¿se acuerdan cuando vimos el ejemplo? En la dehesa también hay en estos momentos adenovirus, o como se llama, ya se me olvidó hasta el nombre porque trato de no pensar en eso, ¿cierto?
yo lo podría ver y podría fotografiar un titular donde se dé cuenta, ¿cierto?, de esta, pero nosotros lo somos en un nivel también más sutil. ¿Ah? Cuando decimos, ya, así crees tú, bien. Como diciendo, te acepto, ¿cierto? Son actitudes que son un poquito más sutiles o que yo las hago en el habla ya, pues usted tenía que ser. ¿Ah? Usted no tiene idea, porque como no nació en Temuco, o sea, yo igual estoy siendo peyorativo de alguna manera ahí, estoy dando una actitud de usted vive en el campo. A ver, alguien del pueblo que le conteste. O sea, esas cosas se pueden dar en el aula. Usted cállese, ya habló. Yo creo que ahí tienen que ver un poquito, trabajar un poquito ahí, a lo mejor, me parece muy bien lo del texto que ustedes lo dijeron verbalmente, que un resultado, ¿cierto?, va a ser este texto argumentativo. Claro, tienen que argumentar, pero en esa argumentación, ¿cierto?, ahí tendría que darse el que hay una tesis de racismo y hay unas bases y todo lo que ustedes quieran, aunque no es preciso hacerlo así para que sea argumentativo, ¿cierto?, pero un texto de opinión, pero donde los argumentos finalmente permitan demostrar que hay otra forma de relacionarse, de manera que nosotros, al reconocernos racistas, que es una cuestión, como les digo yo, no tiene que ver solamente desde un lado, o sea, cuando un mapuche le dice a su hijo que tiene que casarse con una mapuche, también está siendo racista. ¿Mm? Cuando un judío le dice que tiene que casarse con alguien que sea judía o se convierta al judaísmo, también está siendo racista. Entonces, ahí me preocupa, eso hay que como que darle el sentido para que rompa con la tradición. No sé si me entienden, porque la tradición es eso, develar cosas, es decir, pero no produce cambio. Y nosotros como educadores tenemos que luchar por transformar y por decolonizar nuestra mente. O sea, ¿cómo yo doy cuenta de que hay otras formas de ver el mundo? Como que le falta como una actividad o algo que pueda hacer el enlace. No sé qué piensan los demás. A lo mejor... Que se supone que eso iba en la primera etapa de investigación. Y la idea es que lo descubran ellos por sí mismos. Por eso era como el rol protagónico, porque nosotros no era como pararnos y comenzar a editar una definición de racismo, sino que ellos lo hicieron por sí mismos. Claro, que cuando hablan de racismo, a lo mejor la palabra no es racismo, es discriminación más que racismo. Es que con respecto al texto que estamos usando sería racismo. Claro, están usando el racismo, sí, lo entiendo, pero ustedes lo pueden usar como base teórica, pero también pueden, digamos, plantear ahí está el texto que les puede servir ahí, Carlos Escliar. Denle una vueltecita al de Carlos Escliar, a lo mejor ahí ese de que yo soy yo necesito al otro para ser yo, donde nos diferenciamos pero nos complementamos, porque hablar de racismo también es como casi extemporáneo. Yo sé que es así, digamos, y que los mapuches, aunque dicen que no son, de que lo de las razas no existe, ellos siguen llamándonos nosotros racistas. Entonces ahí se produce un tema de lenguaje. Recuerde que estas son todas concepciones occidentales. Entonces, si yo ya les pongo el concepto a los chiquillos, una cosa es que ustedes en el diseño lo discutan ¿me entienden? Está bien, si eso está bien, que ustedes discutan al autor y que nosotros como científicos, digamos, lo necesitamos, es cierto, pero los estudiantes no lo necesitan. Entonces ustedes al mandar a hacer la actividad, lo que les digo, no usen la palabra racismo, necesitamos que fotografíen cosas que para ustedes, donde ustedes no se sientan incluidos.
o donde ustedes se sintieron, o donde ustedes ven que las personas no se tratan de la misma manera. Yo sé que ya están con un tercero medio, que ya tienen hace rato la palabra racismo ahí, no importa, pero les puede servir para discutir justamente el concepto racismo. ¿Mm? Hablar de esta, por eso tienen, me imagino, esto de la colonización, ¿cierto? Que nosotros los blancos siempre se creyeron más fuertes que los negros, los no indígenas más inteligentes que los indígenas. Eso es parte del contexto histórico y de lo que traemos, digamos, incorporado, que es justamente lo que queremos romper. Si no está malo, chiquillos, sino que ¿dónde se produce esa ruptura? Que quede más claro. ¿Cómo? O sea, que se note que hay un choque, que hay una búsqueda de transformación, que no sea solo información, que no sea solo una constatación, sino que se produzca una vivencia. A lo mejor en esta investigación descubren algún hecho relevante, un hecho histórico, algo porque entre los estudiantes seleccionen aquello que les resultó más impactante, que todavía hoy día se produzca. Entonces, en esa situación de impacto, ¿cierto?, se produce la apertura y la ampliación de la mirada. Todo eso lo da, obviamente, si uno desarrolla la actividad, o sea, pero ponerse en situación, ¿eh? O sea, hacer cuenta que esto lo aplicamos, ¿cierto? Y me pongo en situación. Yo como profesor tengo que tener la suficiente sagacidad como para detectar cuál de todas las impresiones de los estudiantes es aquella que yo la puedo, ¿cierto?, relevar para que en todo se produzca esa emoción del desenmascaramiento, o sea, de quedar en evidencia. Oye, no, pues los compañeros digan, no, si nosotros jugamos con todos, nos queremos todos, nos abrazamos, ya abracémonos. Pero que uno descubra que a lo mejor, no sé, una pregunta tan básica como, a ver, chiquillos, ustedes están en condiciones de el mismo abrazo, todos, darse de tú, o sea, que uno se levanta a ver de todos tus compañeros, están en tercero medio, llevas 3 años con ellos, ¿con quién? ¿Con todos te has abrazado? ¿Una compañera a todas le has dado un saludo de la mejilla? ¿Has compartido con todos en un recreo? Cuando han ido a alguna fiesta o han estado, no sé, o sea, algo que les evidencie que en algún momento, ¿cierto?, se diferenciaron. Y ahí se produce un quiebre. Puede ser en la lluvia de ideas, puede ser en los conocimientos propios, como decía su compañero. ¿Hay algún evento, cierto?, que produzca la crisis de identidad, ya que van a trabajar con la identidad, porque en el fondo eso tendría que ocurrir, ¿cierto? Yo me creía bueno, me creía justo, me creía amoroso, pero los hechos que vi me demuestran que yo en realidad no los quiero a todos igual, me considero más importante, me considero más inteligente, o al revés, me considero menos que ellos. ¿Por qué? Si somos todos iguales. Algo ahí, una actividad donde quede reflejado ese shock. ¿Profe? ¿Sí? Es que yo creo que, ¿cómo se llama? Es que yo creo que constantemente van a estar, se va a producir eso, porque en sí, igual lo ideal de esta actividad, no sé si lo mencioné o no, consta también de la reflexión de las prácticas tanto del profesor como del estudiante. Entonces, es como básicamente es como ir hablando en este proceso sobre lo que se está haciendo, sobre el catastro fotográfico y sobre también la realización de esta antología. Entonces, a raíz de esa conversación, siento que se va a producir esa visión, y ellos, tanto ellos como el profesor, va a decir,
oh, esta práctica, esto yo hacía constantemente y no, está mal. Y los estudiantes van a hacer lo mismo como usted comentaba, pues van a decir, oh, yo me creí así, pero algunas veces excluí a esta persona, al niño nuevo que llegó, o en los recreos no sé, no quise jugar ping-pong con este porque así o así. Entonces yo encuentro que constantemente van a estar así como en esa reflexión porque se va a dar mientras se realizan estas dos actividades, porque va a haber una conversación, que eso también es lo rico y lo nutritivo de la actividad en sí. Ya, la reflexión permanente, la reflexión. Bien, pero que quede como que se note ahí en el diseño dónde están esos momentos o en el objetivo general o en algo así, cómo se va a lograr. Ustedes tienen ahí, ¿cierto? Lo que es tienen el recurso, ¿cierto? Por eso es que es tan bonito esto, porque no tienen que ver nada, se fijan que ustedes tienen como resultado al final la publicación pareciera que eso es lo importante, pero no, aquí queda claro que lo importante va a ser el proceso. En el proceso no se van a producir los cambios, al final va a haber un producto que puede haber sido, con toda seguridad va a ser muy distinto ese producto a otro que se pueda haber logrado sin haber hecho toda esta mediación primero. Entonces eso como que queda un poquito más claro y está bien, ¿ya? Creo yo que esos son los conceptos. Además es un tercero medio, es importante que discutan sobre conceptos, pero también tienen que tener en eso también hacerlo precisando desde dónde viene esa forma de entender el concepto de identidad. Recuerden que en la cultura occidental la identidad es individual, pero también tenemos una identidad colectiva, y los pueblos originarios esa identidad es mucho más fuerte que nosotros que tenemos esa experiencia de participar en muchos grupos a la vez. Entonces a nosotros no nos cuesta pasar de una congregación cristiana a una congregación académica y a otra congregación deportiva, digamos, con todos sus ritos particulares. Pero las culturas originarias, ¿cierto? Que siempre han sido de familias más extendidas, ¿cierto? Tienen otras prácticas que son mucho más colectivas que nosotros. Nosotros hemos cultivado más el individualismo y muchos choques de compañeras o adultos que vivieron una vida más de comunidad tiene que ver con la soledad, con el sentimiento de soledad, de sentirse desvalido, sentirse en la vida urbana, dejar de tener esas prácticas familiares, etcétera. Entonces, también el concepto de identidad tiene que ser discutido con esa mirada. También en todo el quehacer, digamos, tiene que notarse que estamos incorporando a todos los que están presentes en la sala de clases. ¿Cómo entienden también el concepto de identidad? Bien, bonito proyecto. Pasemos entonces a María Paz Zúñiga y María Bernales. Marianela, Gabriela y María Paz Zúñiga. Hola, ¿se escucha? Sí, Gabriela. Sí, profesora. Hola. Hola. ¿Tú estás con María Paz? Con Marianela Bernales y María Paz Zúñiga. Marianela, ya. Hola, chicas. Acá estoy yo. Bueno. Ya. ¿Iniciamos, profesora? ¿Sí? Sí. Bueno.
Bueno, buenos días, profesora, compañeros, compañeras, ayudante. Bueno, más que nada nosotras vamos a plantearles nuestra idea en este trabajo que es un proyecto de trabajo comunicativo intercultural y local con fundamentos teóricos. Bueno, básicamente, primero hay que aclarar que nuestro marco teórico se va a centrar en intentar esclarecer un poco mejor el concepto de interculturalidad, ¿ya? Y para eso vamos a definir por medio de varios autores que hemos ido estudiando en el curso. Por ejemplo, tenemos a Afya, ¿no es cierto?, en el texto Lo intercultural o el señuelo de la identidad, como también tenemos a Michael Rodrigo también, con las alteridades pedagógicas, y vamos a definir conceptos como lo es cultura, identidad, diversidad cultural, y todos estos temas que nos atañen básicamente para poder plantear un proyecto efectivo, ¿no es cierto?, que es la idea, que se cumpla con el propósito. Entonces vamos a ocupar varios autores para la parte teórica, y para la parte más práctica, o sea, ya lo que es en sí el proyecto, vamos a ocupar un texto que a nosotros nos gustó mucho porque nos pareció muy práctico y teórico, que es este texto que nos propone la UNESCO, que se llama Diversidad Cultural, Materiales para la Formación Docente y el Trabajo del Aula, ¿ya? Un libro publicado por la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe, ¿ya? Y de ahí vamos a trabajar esta parte más práctica, ¿ya? Nosotros vamos a seguir un postulado que nos propone este libro, ¿ya? Que nos dice que para trabajar la diversidad en el establecimiento educativo es necesario un cambio de mirada, ¿ya? Y este cambio de mirada propone 3 puntos importantes que consideramos necesarios, que es dedicarse a pensar juntos, ¿ya? Que es la tarea central de la escuela, formar ciudadanos que piensen, ¿ya? Dedicarse a trabajar juntos también para empezar a transformar esta realidad, o sea, ya empezar a ver todo como un todo, no tan fragmentado como se ve mucho en la escuela, que todo se fragmenta. Y 3, decidirse a sentir, ¿ya? Esto es nuestra base, lo que nosotros pretendemos hacer es guiar estos 3 puntos y reflejarlo así en nuestro trabajo de proyecto de aula. Eso más que nada en lo que es el marco teórico. Ahora va a hablar mi compañera, que va a centrarse en lo que es el proyecto en sí, en la unidad que vamos a trabajar, en el curso y en todos esos puntos importantes. Ya. El curso que vamos a trabajar va a ser un primero medio, la unidad 2, Ciudadanos y Opinión, el cual su propósito es buscar formar estudiantes informados e informadas que con espíritu crítico puedan aportar en los distintos ámbitos de la vida. Vamos a trabajar con el OA 22, que sería expresarse frente a una audiencia de manera clara y adecuada a la situación para comunicar temas de su interés. Esto respetando información fidedigna que denota una investigación previa, siguiendo una progresión temática clara, usando un vocabulario que denota dominio del tema, y el OA 9, que sería analizar y evaluar textos con la finalidad argumentativa como columnas de opinión, cartas, ensayo, esas cosas. Y todo esto, el proyecto tiene la finalidad de dialogar constructivamente sobre diferentes culturas con la finalidad de generar interacciones y reconocimiento de estas mismas. Y ahora mi compañera les hablará sobre qué se va a tratar en sí el proyecto. Bueno, el proyecto de aula también lo estamos enmarcando en textos como La comunicación intercultural de Miguel Rodrigo y Alteridades pedagógicas o Si el otro no estuviera ahí. Ya, lo que tenemos pensado hacer es en 2 o más clases, yo creo que unas 3 clases, lo estamos definiendo, es introducir primero que nada los temas de forma clara y sencilla,
Para esto se quiere mostrar textos críticos de diferentes pueblos indígenas latinoamericanos para que los alumnos y alumnas se vayan creando su propia mirada y que después de esto puedan expresarse de forma clara sobre todos estos pueblos. Ya, para esta idea es que la profesora en las propias clases vaya creando conversatorios de acuerdo a estos mismos textos que se han visto. Poemas, video, lectura, textos críticos, columnas de opinión, etc. Esto es básicamente con el fin de que los estudiantes puedan crear una pequeña feria. Esto para el final, esto como proyecto final, en donde cada grupo pueda escoger un pueblo o un tema que se haya hablado en clases y puedan dar rasgos generales de la cultura de este pueblo, pero también puedan dar su propia opinión. Esto para nosotros crea información de manera diferente y también crea información didáctica a través del contacto cultural entre ellos mismos. Eso sería lo que tenemos hasta el momento, o cómo vamos ido avanzando. Gracias. Claro, y igual agregar algo más que nada que la idea de crear los conversatorios es en base a normalizar la conversación sobre la diferencia o sobre el otro, ¿ya? Esa es la idea, porque la conversación es la manera más práctica y sencilla de normalizar ciertas cosas. Dar cuenta de que hay un otro, de que hay otras culturas, de que hay otras lenguas. Entonces, por eso son tan importantes para nosotros los conversatorios y ya más que nada como idea final el proyecto de esta feria, que ya sería más para motivar el contacto cultural así más directamente, mostrando ya, por ejemplo, textos en otras lenguas, mostrando información de los otros pueblos y todo eso que nos pareciera necesario. Eso. Muchas gracias, profesora. Ya, a ver, una cosita que es importante, no olviden para la selección de esos temas y de esos textos que están con un primero medio. No es lo mismo poner a conversar a chiquillos de 15 años, 14 años sobre, no sé, sobre el hidrógeno y el carburo que hablar de, o sea, no sé, del efecto de las hormonas en la adolescencia, por poner, o sea, me refiero a que hay que ver muy bien que sea, por lo menos algunas de las lecturas, las principales, o la lluvia de ideas, algo que sea muy cercano a la experiencia del adolescente, ¿cierto? Formas de relacionarse entre hombres y mujeres, que puede ser desde la paridad de género, o sea, cómo se ha vivido culturalmente el ser hombre, el ser mujer, la diversidad sexual, o sea, tiene que ser un tema tal, ¿cierto?, que nos permita ver cómo sucede en la otra cultura y cómo se ha mirado históricamente en la otra cultura, no sé, desde el mundo griego, si queremos hablar de las relaciones de pareja, ¿cierto?, qué tipos de relaciones hay, las formas de casamiento, las distintas culturas, ¿cierto?, los casamientos armados, el rapto figurado en el casamiento mapuche, o sea, no sé, temas, ¿cierto?, que sean de su interés y que además den cuenta de la diversidad cultural, ¿ya? Es un primero medio, por lo tanto tampoco tiene que ser temas muy abstractos, sino que algo que les permita reconocer y reconocerse a sí mismo, no de una manera tal vez tan exigida cognitivamente, a eso me refiero, sino que quede constante, además que los van a hacer escribir, hablar, dialogar, y por lo tanto en el escrito podrán desarrollar otras habilidades, pero no, lo que quiero decirles es que aquí a lo mejor el conocimiento como tal no es lo importante, como dice el propio Scler, ¿no?, sino que esa relación y esa necesidad mutua de decir qué sabes tú, qué sé yo, cómo lo vivió mi familia, cómo lo vivió otra, o sea, es seguro en toda familia hay una relación, digamos,
diferente en el sentido a lo mejor de lo que se considera normal, entre comillas. O sea, por ejemplo, yo le digo, en la familia de mi madre hay 2 matrimonios entre primos, por ejemplo. No es lo normal, pero a lo mejor ahí también, oye, sí, mi tío en el campo es común que un tío se case con una sobrina. No sé si ustedes lo saben, yo conozco más, yo he ido a un Gorbea, hablo de los campos que están aquí cerquita. ¿Me entienden? Hay temas que parecen muy cotidianos, pero que también dan cuenta de relaciones humanas, de cómo se relacionan las familias, etcétera. No sé en qué temas están pensando, por eso es que les digo, a lo mejor tienen otros mejores, pero como que consideren eso, el primer año medio con los temas, una cosa es que queramos hacerlo escribir, hablar, dialogar, ¿cierto? Pero cómo promovemos eso y además que sean temas donde se dé cuenta de nuestra diversidad y de nuestra unicidad y de la necesidad, ¿cierto?, de esa relación. ¿Sí? ¿Lo tienen contemplado? Sí, profesora, o sea, es que más que nada en el proyecto de la feria escribir no va a ser tan importante. Lo que queremos fomentar ahí es la comunicación oral, más que nada, que puedan ellos contar, bueno, sí, cierta experiencia, pero también en base a la información buscada en conjunto en las clases anteriores, poder exponer algunas cosas. Por ejemplo, nosotros como profesora en las clases anteriores, enseñarles ciertos textos y que ellos en la feria los puedan incluir. Eso, como igual hemos contemplado todos esos puntos que usted comentaba. Ya, para que no parezca tan instructivo, les digo yo. O sea, claro, no sean solo los textos que ustedes van a sugerir tampoco, que de ellos surjan textos. Ah, ya, perfecto. Sí, ¿Ah? Sí. Ya. Bien. Profe, tiene el micrófono desactivado. Sí, estoy viendo que a lo mejor alcanzaríamos un grupo más, pero Matías está con Daniel y Daniel llegó, ¿no? Se fue. Porque Viviana no la veo. No, también se fue, porque nos falta Viviana, Rachel, Araceli y el otro grupo es Daniel y Matías Soto. Sí, pues está Matías nomás. Dani está en el campo, me dijo, y ayer estuve hablando con él y tenía re pésima señal. Ya. ¿Y tú tienes el trabajo? ¿El avance? No. No, es que no pudimos avanzar mucho por eso. Sí, ayer Ya, estábamos... pero para mañana tienes que comunicarte con él esta tarde porque quedarían para mañana también. Igual ya son más de las 12. Así que seguimos mañana. Yo, profe, quería consultarle a algunos de los chicos que están presentes. Por ejemplo, Samuel, ¿tú vas a trabajar solo el proyecto de aula? Samuel. Es que se los pregunto porque yo les envié correo. ¿Cuál grupo? Me uní al grupo. ¿A cuál? ¿A cuál grupo está Samuel? Leila. Y Cata. Ya, ese no lo tenía anotado, entonces lo voy a dejar anotado, que es Leila, Catalina y Samuel. Ustedes serían el grupo número 6. Ya. Entonces, profe, Michelle está con, a lo mejor, ¿con quién más está Michelle? ¿Con Viviana? ¿Michelle? Sí. Rachel, profe. Rachel está con Viviana y con Araceli. Pero no están. No. Está solamente Araceli. Viviana se cayó porque recién estaba conectada y Rachel también. Ya, mañana. Profe, Viviana se tuvo que ir hace un rato a ver a su bebé y estoy solamente yo y la Rachel creo que recién se salió. Ya, para mañana parten ustedes entonces, Michelle. ¿Ya?
porque no tenemos más. Samuel dijo que Mañana está pasaría entonces el grupo de Viviana, ojalá pudiera pasar Daniel y Matías, y también tendríamos a Leila, Cata y Samuel. Sí. Y del resto, profe, yo no sabía nada, yo no sé si les llegó los correos que le envié a los chicos, pero la idea es que en esos correos me vayan registrando los grupos, o por lo menos me manden un correo a mí para yo poder tener registro de quiénes son, porque si hay alguien que no tiene grupo y ya no participa esta semana o la otra, no sé cómo lo vamos a hacer ahí. No tienen nomás la nota de la presentación, por los grupos de hoy día, los felicito, realmente muy, muy interesante y muy bueno el trabajo. Así que yo creo que van a ser unos muy buenos informes. Estamos tratando de vivir la interculturalidad. Yo creo que se ha entendido. Estoy contenta. Nos vemos mañana entonces. La idea es que vengan, chicas, hayan presentado, porque en la medida en que vayamos viendo otros proyectos podemos ir también, por un lado, teniendo otros modelos y además la posibilidad de criticar y de contribuir con nuestros compañeros. Lo que es importante porque nunca tenemos que perder ese espíritu solidario también y académico, ¿no? De la autocrítica y la coevaluación, que es importante. Aquí estamos haciendo un ejercicio de coevaluación absolutamente natural. O sea, ustedes están escuchando a sus compañeros, están en condiciones de hacer comentarios, y esa es la forma en que se tiene que hacer, no otra. Tengo que decirles también a los que se quedaron, mañana lo voy a repetir, que para el ejercicio de autoevaluación que ustedes tienen que entregar, tienen que responder esas 3 preguntas que nos hicimos al principio del curso. ¿Recuerdan? Hay en el PPT, en el primero, en el de saludo, habían 3 finales. De qué tipo de interculturalidad íbamos a hablar, ¿cierto? Cómo íbamos a poder resolver eso como profesores, y hay una tercera que ustedes ahí van a buscar, y respondiéndose ustedes se autocalifican. Y bueno, vamos a mandarle también eso, Darío, porque nos falta ese porcentaje de la autoevaluación. Ok. Ya, chiquillas, y Samuel, chiquillas, Samuel y Darío, para no decir chiquillos. Un gusto, espero que hayan aprovechado el momento. Estuvo interesante, la lectura es muy bien seleccionada, el marco teórico.